Hay un video que acumula millones de vistas y que dividió Internet en dos bandos que todavía están peleando. En la pantalla se ve una manada de más de 30 caballos corriendo libres por las praderas de Chihuahua, sin marcas, sin herraduras, moviéndose con esa sincronización que solo tienen los animales que nunca conocieron el control humano. Crines al viento, el polvo del desierto levantándose detrás de ellos como una estela. Los comentarios explotaron. Un bando juraba que eran caballos salvajes nativos recuperando su territorio ancestral después de siglos de ausencia. El otro insistía que era un mito romántico sin ninguna base científica, que esos caballos eran simplemente animales escapados de algún rancho y que la narrativa del regreso era exactamente eso, una narrativa, no un hecho. Los dos bandos están equivocados. Y la razón por la que ambos están equivocados revela algo sobre cómo construimos verdades culturales que tiene implicaciones mucho más grandes que un video viral de caballos en el norte de México. La respuesta real empieza hace 10.000 años, y cuando llegues ahí, vas a entender por qué la pregunta misma está mal formulada desde el principio. Guarda ese número, 10.000 años. Porque vuelve, y cuando vuelva, la imagen de esos caballos corriendo por Chihuahua va a tener un significado completamente diferente. Antes de entrar en la historia, hay una distinción técnica que cambia todo lo que viene después. Salvaje y feral no son sinónimos. Se usan como si lo fueran en prácticamente todos los comentarios de ese video viral, pero en biología describen cosas radicalmente distintas, y confundirlas es exactamente lo que genera el debate equivocado. Un animal salvaje es aquel cuya especie nunca fue domesticada, que vive en su ecosistema original porque siempre ha vivido ahí, sin que ningún proceso humano haya intervenido en su historia evolutiva reciente. Un animal feral es el descendiente de animales que sí fueron domesticados, pero que escaparon o fueron liberados y ahora viven y se reproducen sin intervención humana directa. No es salvaje en sentido estricto. Es técnicamente un doméstico que vive libre. Los caballos que cualquier persona puede ver hoy en América, en México, en Estados Unidos, en Canadá, son ferales. Todos, sin excepción. Porque todos descienden de los caballos domesticados que los españoles trajeron al continente a partir de 1519, cuando Hernán Cortés desembarcó en Veracruz con 16 animales en sus naves. Eso, a primera vista, parece resolver el debate a favor del bando que dice que la narrativa del regreso es un mito. Pero hay un problema de 10.000 años de profundidad. El género Equus, el linaje del que descienden caballos, burros y cebras, no se originó en Asia, no se originó en Europa, se originó aquí, en Norteamérica, hace aproximadamente 4 millones de años. Durante literalmente millones de años, múltiples especies de caballos salvajes auténticos recorrieron las praderas desde lo que hoy es Alaska hasta el centro de México. Evolucionaban, se diversificaban, ocupaban nichos ecológicos específicos dentro de ecosistemas que también incluían mamuts, camellos americanos y tigres dientes de sable. La evidencia fósil es irrefutable y está distribuida por todo el norte del continente. Paleontólogos han encontrado restos de caballos prehistóricos en sitios a lo largo de Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León. Prueba de que estos animales no solo vivieron aquí, sino que evolucionaron aquí. Y entonces, hace aproximadamente 10.000 años, desaparecieron. El final de la última era glacial coincidió con una extinción masiva que borró toda la megafauna pleistocénica de América en un periodo geológicamente brevísimo. Los mamuts desaparecieron. Los camellos americanos desaparecieron. Los tigres dientes de sable desaparecieron. Y todas las especies de caballos del continente desaparecieron también, completamente, sin dejar ningún representante vivo, sin que ninguna población pequeña sobreviviera en algún refugio remoto. Las teorías sobre por qué incluyen cambio climático abrupto al terminar el período glacial, cacería excesiva por los primeros humanos que cruzaron desde Asia por el estrecho de Bering, propagación de enfermedades introducidas, impacto de cuerpos celestes
o alguna combinación simultánea de todos esos factores. El debate académico sobre las causas exactas sigue abierto. Lo que no está en discusión es el resultado. 10.000 años de ausencia total. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América en el siglo XVI, no había un solo caballo vivo en todo el continente. No en las praderas del norte, no en los bosques del este, no en las alturas andinas, ninguno en ningún lugar. Los pueblos indígenas nunca habían visto estos animales. No tenían palabras para describirlos en ningún idioma de ninguna cultura del hemisferio. Los registros históricos de la conquista documentan el terror absoluto que causaron los jinetes españoles, criaturas que desde la perspectiva indígena parecían fusionar hombre y bestia en un solo ser, que no tenía equivalente en ninguna experiencia conocida. Un animal que había evolucionado en ese continente durante millones de años había desaparecido tan completamente que 10 milenios después nadie recordaba que alguna vez había existido, y luego volvieron. Aquí es donde la historia deja de ser una discusión técnica sobre taxonomía y se convierte en algo que los biólogos conservacionistas todavía debaten sin resolución clara. Cuando los primeros caballos españoles pisaron tierra americana, estaban regresando al lugar donde sus ancestros evolutivos habían vivido durante millones de años, no a un territorio nuevo, al territorio donde el género Equus había evolucionado, donde había alcanzado su máxima diversidad, donde había dejado millones de años de historia fósil enterrada bajo el suelo. Y lo que pasó a continuación fue extraordinario. En cuestión de décadas, los caballos escapados o abandonados durante la conquista formaron manadas ferales que prosperaban en las praderas del norte con una facilidad que desconcertó a los propios españoles. No necesitaron siglos de adaptación gradual, no pasaron por un periodo visible de dificultades. Simplemente encontraron el territorio y lo ocuparon, como si las praderas del norte reconocieran al animal y el animal reconociera las praderas. Para finales del siglo XVII, las crónicas históricas documentan manadas de miles de caballos cimarrones, vagando por territorios que hoy son Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, exactamente las regiones donde la evidencia fósil muestra que sus ancestros prehistóricos vivieron por millones de años. La velocidad de esa adaptación es lo que complica todo y lo que ninguno de los dos bandos del debate viral está considerando. ¿Cómo se adapta tan rápido un animal domesticado a vivir libre en un territorio que su especie no habitaba desde hace 10.000 años? Una hipótesis, no confirmada, no refutada, es que hay algo en la fisiología y el comportamiento base de los équidos que conserva una afinidad con ese tipo de ecosistema. No memoria consciente, sino predisposiciones que encajan con las condiciones de las praderas norteamericanas de una forma que trasciende las pocas generaciones que habrían bastado para producir adaptación convencional. Los pueblos indígenas que capturaron algunos de esos caballos ferales y aprendieron a montarlos, transformaron sus culturas en un periodo que los historiadores todavía consideran extraordinariamente breve. Los comanches, que antes del caballo eran un grupo relativamente marginal dentro del ecosistema de las grandes llanuras, se convirtieron en la potencia militar dominante del centro del continente en menos de un siglo. Su habilidad ecuestre y su dominio táctico de la caballería rivaliza con cualquier tradición de jinetes en la historia humana, desde los mongoles hasta los cosacos. Todo eso en menos de 100 años, desde que el caballo regresó al continente donde había evolucionado. Y entonces, volvemos al video viral y a la pregunta que nadie está haciendo correctamente. ¿Son nativos o invasores los caballos que corren por Chihuahua? La respuesta técnica es feral. Descienden de animales domesticados, no de caballos salvajes que sobrevivieron en algún rincón aislado. Eso es un hecho, no una opinión. Pero esa respuesta técnica ignora algo que la biología de conservación moderna está empezando a tomarse en serio. El concepto de especie nativa tiene una dimensión temporal que la mayoría de los marcos regulatorios ignora completamente. Si una especie evoluciona en un territorio durante 4 millones de años, se extingue hace 10.000 años por causas que probablemente incluyeron intervención humana y luego regresa en forma de descendientes domesticados que se readaptan exitosamente
a exactamente los mismos nichos ecológicos que sus ancestros ocuparon. ¿Es invasora o es nativa en proceso de recuperación espontánea? No hay respuesta consensuada. Los biólogos conservacionistas debaten esto activamente, porque las implicaciones para políticas de manejo de tierras son enormes y porque los marcos conceptuales disponibles no fueron diseñados para situaciones como esta. El concepto clásico de especie nativa asume continuidad histórica reciente. El animal estaba aquí, lo desplazamos, debe protegerse su retorno. El concepto de especie invasora asume ausencia histórica. El animal vino de otro lugar, se establece en un ecosistema que no evolucionó con él, puede desplazar a lo que sí pertenece. El caballo en América no encaja perfectamente en ninguna de las dos categorías. Estuvo aquí durante millones de años. Desapareció hace 10.000, regresó hace 500 en forma domesticada y se readaptó tan rápido y tan exitosamente a los ecosistemas del norte que la distinción entre nativo e introducido se vuelve genuinamente difícil de mantener. En Estados Unidos, la tensión se resolvió parcialmente con el Wild Free Roaming Horses and Burros Act de 1971, que protege a los Mustangs en tierras públicas del oeste americano y reconoce su valor cultural, aunque sin resolver el debate ecológico de fondo. El Bureau of Land Management gestiona más de 82.000 caballos ferales en Nevada, Wyoming, Nuevo México, Arizona y Utah, con programas de monitoreo, control reproductivo, mediante anticonceptivos inyectables y adopciones públicas. México no tiene absolutamente nada equivalente. No existe ley federal que reconozca o proteja caballos ferales. No hay agencia responsable de monitorearlos. No hay censos poblacionales. No hay estudios peer-reviewed publicados sobre el tamaño o la distribución de estas poblaciones en el norte del país. Ese vacío de datos es lo que permite que la narrativa viral llene el espacio con afirmaciones que suenan plausibles, pero que no tienen respaldo empírico verificable. Cuando alguien comparte ese video de Chihuahua y dice que son manadas en expansión, recuperando el territorio, no existe ninguna base de datos científica que permita confirmar ni refutar esa afirmación. No hay con qué compararla. Lo más probable, basado en lo que se sabe de poblaciones ferales en ecosistemas similares del suroeste estadounidense, es esto. Existen grupos pequeños de caballos viviendo de manera independiente en algunas zonas aisladas del norte de México. Probablemente descienden de animales escapados de ranchos a lo largo de décadas o siglos. Se han adaptado a sobrevivir en territorios donde el contacto humano es mínimo. Eso no es una invasión. Tampoco es una recuperación territorial masiva. Es lo que los ecólogos llaman una población feral oportunista. Animales que ocupan nichos ecológicos disponibles exactamente como lo harían perros ferales, cerdos ferales o cualquier otro doméstico liberado en condiciones favorables. Y esas poblaciones pueden crecer rápido cuando las condiciones lo permiten. Una yegua puede reproducirse anualmente desde los 3 años hasta bien entrada su vejez, con tasas de supervivencia juvenil que en condiciones óptimas superan el 80%. Una manada inicial de 20 animales puede duplicar su tamaño en 5 a 7 años si tiene acceso a pastizal, agua y ausencia de depredadores significativos. En el norte de México, donde los lobos grises fueron exterminados hace décadas y los pumas raramente atacan caballos adultos sanos, las únicas limitaciones reales son el alimento y el agua, factores que varían con las precipitaciones y la competencia con el ganado doméstico. Pero entre una población feral que crece oportunamente y una recuperación territorial masiva, hay una distancia enorme, y esa distancia está llena de datos que nadie ha recopilado. ¿Por qué el video se viralizó? Dice algo más interesante que el video mismo. La imagen de caballos corriendo libres por praderas abiertas, crines al viento, sin cercas ni jinetes, es uno de los símbolos más universalmente reconocidos de libertad indómita en la cultura visual contemporánea. Está en películas, en fotografías de National Geographic, en campañas publicitarias, en narrativas culturales sedimentadas durante más de un siglo. Esa imagen lleva décadas
siendo usada como metonimia de algo que la civilización perdió y que la naturaleza conserva. Cuando esa imagen aparece en el contexto mexicano contemporáneo, en un momento en que la urbanización acelera, los ecosistemas naturales están bajo presión constante y la conexión humana con entornos no domesticados se debilita generación tras generación. La idea de que caballos salvajes están recuperando territorio perdido se convierte en una metáfora de esperanza ecológica que satisface algo muy específico en la psique colectiva. Queremos que sea verdad. Y eso no es un defecto de quien comparte el video. Es una respuesta humana completamente comprensible frente a un mundo donde las noticias sobre naturaleza son casi siempre malas. El video ofrece la versión contraria, la naturaleza que resiste, que regresa, que no necesita permiso. Pero hay un costo en aceptar narrativas que llenan vacíos de datos con deseos. Cuando las afirmaciones virales se desconectan demasiado de lo verificable, crean expectativas que la realidad no puede sostener. Y cuando la gente descubre la distancia entre lo que se dijo y lo que hay evidencia de que es cierto, la desilusión puede dañar el apoyo a esfuerzos de conservación genuinamente importantes, que necesitan ese apoyo público para existir. 10.000 años. Vuelve ese número ahora y con él la imagen de la manada en Chihuahua. Lo que hace fascinante esa imagen no es si esos caballos son nativos o ferales en sentido técnico. Lo que la hace fascinante es que estás mirando a los descendientes domesticados de una especie que evolucionó en ese suelo durante millones de años, que desapareció hace 10.000 por causas que probablemente incluyeron a los propios antepasados de los humanos que hoy los filman con celulares, que regresó hace 500 en las naves de los conquistadores y que ahora vive libre de nuevo en el mismo territorio donde sus ancestros más remotos dejaron huesos enterrados bajo la tierra. No es la narrativa simple del regreso triunfal, no es tampoco el rechazo seco del invasor feral sin historia. Es algo más raro, más difícil de sostener en un título de video, más incómodo de resumir en un comentario, y exactamente por eso, más verdadero que cualquiera de las dos versiones que estaban peleando en ese hilo. Lo que México necesita no son más videos virales sin datos que los respalden. Necesita estudios poblacionales serios, protocolos de monitoreo consistentes, evaluación de impactos ecológicos reales en ecosistemas específicos y marcos legales que definan cómo gestionar estos animales considerando tanto su historia evolutiva como sus efectos presentes. Sin esa base, seguiremos atrapados en un debate entre romantismo ecológico y rechazo sin matices. Ninguno de los dos sirve a los ecosistemas del norte de México, ni a los caballos que viven en ese espacio ambiguo entre lo doméstico y lo salvaje, entre la extinción de hace 10.000 años y el video que alguien compartió esta semana. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría no se molestó en descubrir. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.